importante aquí es que una institución no es atea o no atea. La institución no cree o deja de creer. Son los seres humanos que conforman esa institución. Y si hay una cosa que está establecida aquí con una profunda convicción, es que todo ser humano tiene derecho a creer en lo que quiera creer. Y tiene libertad de hacerlo. Ojo, cosas que no existían en el pasado. Es lo contrario de lo que existe en algunos países. De lo que existía hasta no hace mucho en España. España era un país que no era vasco, el Estado no era laico, sino un Estado religioso. O en Colombia, donde no se podía la gente ni siquiera divorciar, donde el registro civil, como ocurría en Venezuela antes de Guzmán Blanco, el registro civil, registro de muertos, de nacimiento, era la iglesia. Y entonces cuando alguien se moría que no era católico, ¿qué pasaba? Es un gran problema, porque si no era católico, si no estaba bautizado, no nació nunca. Entonces, ya contestaste esta pregunta, perdona, que desaparece la patria potestad, ¿no? Obviamente. Pero eso sí ya dejaron incluso Ibar, tú lo citaste, dice que el 75% de los consultados no creen esa mentira. ¿No? Afortunadamente. Sí. Adoctrinamiento por el estado de los jóvenes. Eso es muy interesante porque todos los especialistas en el tema educativo reconocen que la educación es para adoctrinar. La educación religiosa es para adoctrinar, por ejemplo, los católicos adoctrinan en la doctrina de Cristo. Adoctrinar es enseñar. Adoctrinar es enseñar. Y ideologizar es también, es compartir una serie de ideas que se hacen sistemáticas, que se asocian en una sociedad, en un grupo de seres humanos, etc. Y eso busca siempre la educación. La educación busca formar en el sentido de valores, en el sentido de darle coherencia a ese grupo social. Bueno, nosotros tenemos una serie de valores que tenemos que rescatar. Venezuela, por ejemplo, esto todo el mundo reconoce que es una república. Bueno, vamos a enseñar valores monárquicos en nuestras escuelas. No, tenemos que enseñar valores republicanos. Empezando por ahí. Pero además una democracia participativa y protagónica, eso está en la Constitución. ¿Enseñamos eso o enseñamos la democracia representativa? Pues son dos cosas distintas. Nosotros tenemos que formar a los republicanos, como decía Simón Rodríguez, para tener la república. Nosotros tenemos que formar para la libertad. Eso es un concepto doctrinario y ideológico profundo. Se cercena la autonomía universitaria. Al contrario. Para ti que eres universitario. Para mí que soy universitario. Hay un tema, cuando uno lee la nueva ley, uno se da cuenta que, por ejemplo, hay una cosa clave que está allí en la definición de autonomía, que es mucho más clara, mucho más precisa que la versión que está en la ley de universidades y en la ley vieja orgánica de educación. El tema, por ejemplo, de la forma de las universidades, el tipo de universidades, la estructura universitaria, la organización universitaria. En la ley de universidades anterior, que todavía está vigente, pero anterior, dice que las universidades tienen una estructura, las universidades autónomas, parece paradójico, las universidades autónomas tienen que tener una estructura todas, que es facultades, escuelas, departamentos, cátedra. Esta ley, en cambio, la nueva ley, dice que las universidades se darán su propia, en forma flexible, su propia estructura. Además, se preserva la elección del gobierno universitario, pero sí se introducen unas cosas importantes que tienen que ver con nuestra Constitución, que es revocable. Porque los rectores han creído que Chávez puede ser revocable, los gobernadores son revocables, los diputados son revocables, pero los rectores no son revocables aunque sean electos. No estoy hablando de un rector que tiene 20 y pico de años por la gracia de Dios, no estoy hablando de ese rector en particular, que evidentemente no es revocable. Los rectores de las universidades llamadas autónomas, se supone, ahora se exige que sea revocable. Y un elemento muy importante, que tiene que ver con la democracia universitaria, es el voto de los estudiantes. El voto de los estudiantes es clave, porque nos dice que no hay en la democracia, no puede haber unos con más peso que otros. O sea, si todos somos iguales, ese es el ideal democrático, no puede haber unos más iguales que otros. Mira, se acaba con el estatus de los trabajadores de la enseñanza. No, al contrario. Ese es otro tema, esa es otra gran mentira. Fíjese, doctor Rangel, que en la ley anterior remitía el ejercicio de la profesión docente, lo remitía a un reglamento. El reglamento de ejercicio de la profesión docente. La ley que se llamaba orgánica, pero para efectos de la educación básica no era orgánica, era casi un reglamento, remitía a un reglamento de ejercicio de la profesión docente. Un reglamento, como todos sabemos, es un decreto presidencial. Ahora, esta ley
remite a una ley de ejercicio de la profesión docente, que le va a dar sin duda mucho más estabilidad. Y hay una cosa puntual que se ganó en esta ley, que era una reserva legal que tratábamos de meterla siempre en los contratos colectivos, pero la Procuraduría y desde el punto de vista legal decía, no puede ser, por eso es una reserva legal, que es que el docente nuestro adquiere el beneficio, el beneficio de la jubilación, el derecho a la jubilación a los 25 años de servicio, pero a la pensión completa, al 100%, a los 28 años de servicio. Entonces, si se jubila a los 25, tiene 80 años de 80% de pensión. Ahora, esta ley le da a los 25 años de servicio su pensión completa. Eso es una gran conquista de los trabajadores de la enseñanza. Ahora el rumor de que no va a haber clases. Yo no sé de dónde sacaron eso. Porque una de las cosas que hemos incorporado es extender de 180 días obligatorios de clase, que estaban en esta ley, hemos logrado extenderlas 200 días para mejorar la calidad de la educación. Entonces, si nosotros vamos a poner 200 días y vamos a estar retrasando el inicio del año escolar, no, al contrario, ojalá pudiéramos dar más días de clase, pero estaríamos mejorando la atención de nuestros muchachos. Serían menos horas que el muchacho va a estar en la calle, o lo que muchas veces es peor, viendo televisión, con excepción de este programa. ¿Tú estás satisfecho de este debate? Yo creo que este debate ha sido muy bueno, y además, doctor Rangel, le voy a decir una cosa, ha movilizado a la sociedad, ha estremecido a la sociedad, y la gente está estudiando. Parece mentira cómo la gente, yo he tenido que recorrer el país como si fuera una campaña electoral, estaba en todas partes, y cómo la gente lo recibe a uno con papelitos, con sugerencias. Hay que modificar esto, y uno lo que hace es que las sistematiza y las envía a la Asamblea Nacional. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, con sugerencias. Pongan esto, y muchas de las sugerencias, la mayor parte de ellas, ahora hay que recogerlas porque van a la ley especial. Claro. Porque la gente pensaba que esto era con el concepto de esta vieja ley, que era todo desde el punto de vista de educación básica, ¿no? Ahora tenemos que construir las leyes especiales, la educación universitaria, la educación básica, la de ejercicio de la profesión docente, la del financiamiento de la educación superior, etcétera, etcétera. Son 6 o 7 leyes especiales que hay que desarrollar a partir de esto. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Mucho éxito. Gracias por la invitación.